repaso yo creo que fue la primera charla o la segunda charla que tuvimos, que comenté que se hizo en un grupo de trabajo de un amigo, justamente un trabajo en común de todos, fue al principio de la pandemia, cuando todos teníamos una situación de incertidumbre súper eh, extra, digamos, extraordinaria, y entonces un poco para ordenarnos el cerebro y un poco ordenar nuestra vida a la nueva situación, eh, se intentó hacer, digamos, una serie de respuestas, o tener respuesta de cada una de las personas, eso es lo que vamos a hacer hoy, con cómo tomar esta pandemia y cómo actuar. Y entonces ahí se habló un poquito de qué actuar generalmente, movidos por emociones generalmente. Entonces se habló un poco de la emoción del miedo, que es lo que, en definitiva, en este caso de salud, es lo que primero que nos atacó, digamos, el miedo de que el virus fuera a atacar a uno de nosotros, a un familiar, o a nuestra familia, o a nuestros amigos, o en fin, a Israel en sí, y a Latinoamérica, como vimos, y que fuera algo que no sepamos cómo reaccionar. Entonces, las primeras cosas cuando actuamos desde el miedo, eso lo hacemos comúnmente, siempre actuamos movidos por algo. Comemos por hambre, como nos decía Claudia, o comemos por alguna sensación que tenemos, y que entonces para calmar, en lugar de entender y darnos el lugar y hacernos la pregunta ¿qué me está pasando?, tratamos automáticamente de salir de esa situación que no nos gusta. Y miedo a nadie nos gusta tener miedo, entonces generalmente reaccionamos, que es distinto de elegir una conducta o elegir una acción. Y por eso, cuando reaccionamos, generalmente son conductas automáticas por hábitos que se han hecho sin pensar ya algo inconsciente en nuestro repertorio de conductas. Entonces, desde el miedo, por ejemplo, dijimos, y eso era lo que les quería mostrar, pero no entiendo por qué no se me ve. ¿Querés que te dé la conducción total? No, soy yo la que no sé por qué no me veo Voy a ponerlo en otro lado y entonces sí me veo. Porque veo los files, pero no veo... ok, vamos a ver. A ver si hago esto y entonces hago share. Ahora sí. Entonces vimos, este fue un poco el trabajo que se había hecho, no lo hice yo en ese momento, fue en otro grupo de trabajo y estaba en hebreo y yo los traduje para ustedes y hablamos en ese momento de esas situaciones, después se los puedo mandar si quieren. Y entonces, por ejemplo, vimos que una de las reacciones era consumir comidas o remedios, porque los que se pusieron enfermos o intranquilos inmediatamente fueron a los médicos y recibieron de repente pastillas. Sentir miedo, sentir enojo, estar impaciente, quedarse, ¿qué es esto? ¿Por qué? Reenviar todo mensaje que recibo, que es una de las cosas que a veces hacemos automáticamente, recibimos cadenas y las mandamos sin pensar qué dice, por qué dice, o qué quiero, qué pretendo con eso. Y entonces esas reacciones son actuar desde el miedo en forma automática, sin pensar. Pero lógicamente siempre actuamos desde el miedo. Hoy en día, si queremos tomar una decisión, también lo hacemos por el miedo, por la necesidad de estar sanos. Pero ¿qué es esa necesidad de estar sanos? En realidad ocurre el miedo a que nos enfermemos, a que tengamos una vejez no en buenas condiciones. O sea, cada preocupación nuestra, si vemos, está por un lado la superación, pero por otro lado esconde o un miedo, una preocupación, una falta. Y está bien, porque para eso es lo que nos impulsa a tomar responsabilidad y tomar decisiones y hacer los cambios, como decía Claudia, por ejemplo, en la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Luego de la primera etapa de actuar en forma incoherente o inconsciente, empezamos a aprender, porque no vivimos una situación de crisis siempre reaccionando. Las reacciones inconscientes tienen también su periodo. O nos acostumbramos a eso, pero hay determinados momentos en que decimos, bueno, ¿qué está pasando acá? Y entonces esa es la zona de aprendizaje. Y entonces ahí se empieza a soltar, digamos, vimos que preocuparnos demasiado no nos sirve, empezamos a soltar lo que no se puede cambiar. Les leo un poco rápido porque quiero llegar a lo de hoy. Y empiezo a controlar
si hay una dependencia de los alimentos, empiezo a controlar lo que como, empiezo a darme cuenta de la situación y empiezo a elegir, verifico la información antes de reenviarla, me fijo que no envíe cualquier cosa porque no estoy haciendo nada, si mando porque sí, miro menos noticieros porque me doy cuenta que de repente hay una cantidad de información, entonces empiezo a filtrar informaciones y empezamos a hacer ese filtro, empezamos a hacer cosas que nos hagan sentir mejor. Y luego tenemos lo que se llama la zona de desarrollo. Ahora, todas nuestras conductas pueden partir de cualquiera de esas tres zonas. Y no significa que si yo en algunas conductas estoy en zona de desarrollo, no vaya a actuar no vaya a reaccionar, porque es simplemente un repertorio de conductas que tenemos todos y que todos estamos posibilitados para hacerlo. Lo que sí, que cuando somos menos conscientes de lo que queremos o estamos actuamos bajo estrés o sin tiempo, lo que decimos a nosotros sin tiempo, generalmente tenemos más, nuestro repertorio de conducta está más para el lado, digamos, de la zona del miedo, que sería eso de reaccionar, que es cuando a veces las personas llevan una vida que no saben bien dónde están parados, porque no se dan ese tiempo de pensar qué hice hoy, por ejemplo. A todos nos pasa que en determinado momento de la vida llegamos a eso, y entonces empezamos a tener más conductas de qué aprendí, qué quiero hacer, elegir. Y luego, además, más conductas de qué hacer por los demás, que es un poco la zona de desarrollo. O de tzmijá, como se dice en hebreo, que es un poco cuando yo me desarrollo no solo a mí, sino que me doy cuenta del poder de influencia que tengo, no solo para mí. Bernardo, tú podés ponerme en Facebook, porque es importante, creo, si quieres, sino también cómo puedo ayudar a los demás, o qué conductas mías tienen una influencia en los demás. Entonces pienso en los demás y trato de ayudarlos, o sea, me doy cuenta que no estoy sola en este mundo, soy responsable también de mi influencia hacia los demás, pongo mi talento al servicio de los demás, o sea, reconocer que tengo algo que pueda ayudar a los demás. Yo creo que es un poco lo que estamos haciendo en todo este periodo. Vivir el momento y tratar de valorarlo. Hablamos la otra vez de qué aprendimos en esta época y nos dimos cuenta que vivir el momento, estar presente, es algo importante, nos hace bien a todos. Valorar y apreciar a los demás, en ese sentido, reconocer al otro como alguien que tiene valor, sin, un poco lo que decía Bernardo, sin pensar que era una mala persona. Lo de malo y bueno es un juicio siempre particular de cada uno. De repente lo que es malo para mí es muy bueno para otro. Entonces son un poco cosas que aprendimos para poder hacer. Gabriela Perroni está pidiendo entrar. Un poco lo que aprendimos para tener un poco en nuestra vida cierta, digamos, noción de qué es lo que nos gusta, no nos gusta. No hay lo que hacer, hacemos juicios constantemente, aprendimos desde chiquitos, esto está bien, esto está mal, y es una forma de estar de acuerdo con el resto de la sociedad. ¿Qué más valoro y aprecio a los demás? Dije, soy optimista y tengo una actitud positiva. Soy optimista es todo un tema porque acá también hay que ver qué significa soy optimista. Más bien me gusta, tengo una actitud optimista. Soy una de las personas que me gusta decir que nosotros no somos lo que hacemos o lo que aparentamos. Nuestro ser va más allá de la conducta nuestra y además muchos estudios han demostrado que así como el optimismo nos ayuda a aceptar las cosas de otra forma, a menos estrés, cuando pasamos para el otro lado y nos acostumbramos a definirnos como optimista, entonces nos identificamos demasiado con que todo siempre está bien y perdemos ciertas, a veces, el análisis de las situaciones. Porque, por ejemplo, en esta situación, decir soy optimista puede ser pensar no existe el virus, salgo sin tapabocas, me doy abrazo con todos y entonces me expongo a cosas que pueden ser perjudiciales. Incluso se han hecho estudios y a veces el ser optimista tiene que haber una diferencia entre identificarme con el optimismo y tomarlo como forma de vida o
decidir que tengo actitudes optimistas, pero sin dejar de analizar las situaciones desde el punto de vista racional también. Acepto y trato de adaptarme a los cambios, lo hablamos también la otra vez, nos dimos cuenta de la flexibilidad, es una cosa importante. Practico la creatividad, paciencia e iniciativa frente al desafío. O sea, son todas actitudes que dejo de pensar tanto en mí y digo, ¿qué hago para hacer algo mejor por mí misma? Sería un poco más como, ¿cuál es la versión, mejor versión de mí? Elijo focalizarme en la y la humildad. O sea, en la parte de la zona de desarrollo, yo tomo los valores que aprendí, que acepté, que quise, que adopté en mi vida y digo qué hago con ellos. No solo predico valores, sino en mi vida trato de ser esos valores. Y lo hacemos un stop. Un poco el ejemplo para hacer ahora lo que sería, todavía la pandemia no terminó, estamos viendo que hay una segunda vuelta, pero si hasta ahora aprendimos cosas como vimos la semana pasada y tomamos en cuenta una serie de cosas que dijimos que nos gustaría adoptarlas o que aprendimos y creemos que es mejor para nosotros, entonces la pregunta ahora es un poco, ¿cómo se ve cada uno de ustedes después de esta pandemia, en el día del después? ¿Qué quiero? Yo lo hicimos la otra vez, pero ¿qué quiero preservar? Es un poco, y me gustaría que lo hicieran en un papel de repente, y digamos, por ejemplo, ok, ¿qué sería para mí una situación donde actúo simplemente sin darme cuenta? ¿Qué sería para mí una situación que sí la quiero llevar a un aprendizaje más importante? O sea, ¿qué conductas podemos verlas en esos tres rangos? Si quieren, pueden dar ejemplos de conductas que las hicieron en otras situaciones, que las hicieron durante la pandemia, o podemos empezar, y yo creo que ahí de repente es lo más importante, un poco soñar con esa imagen, con esa versión mejor de nosotras mismos, y entonces decir ahora, acá entre todos, servirnos un poco como uno de palanca al otro, tener un compromiso y decir, ok, ¿qué quiero ser mañana? Porque si aprendí una serie de cosas como valorar de repente el momento presente o a valorar a las personas, a los amigos, a los momentos como estos de compartir, quiero volver, por ejemplo, a vivir en una vida de locos, de estrés, de correr, en un trabajo de 16 horas, o qué quisiera, cuál sería mi versión ideal. Eso yo creo que es una pregunta más profunda. Empezamos entonces por la zona de aprendizaje o incluso de desarrollo. Ok, Guía, levantaste la mano. Sí, yo levanté la mano porque yo el domingo yo hice mis deberes, todo escrito. Ok, muéstralo, dímelo. Mirá. Hola, Cabot. Sí. Bueno, mira, Hola, Cabot. Voy a leer todo lo que escribí. Como título le puse que cambió en mí con la pandemia. A ver un momentito, Guila. Sí, ¿Podés levantar un poquito el volumen? A ver, yo voy a tratar de levantar el mío. voy a hablar más fuerte. Ahora te oí perfecto. Okay. Yo enumeré primero en la zona de miedo. No sentí miedo. El único miedo que sentí fue el de pegarme el virus y contagiárselo a Claudio en su situación del problema de salud que estaba teniendo. Lo único que hicimos fue comer, dormir, nada de noticioso, disfrutar de estar juntos todo el día, sentirnos como novios otra vez y mucho Zoom con ustedes, con la familia, pero sin asomar ni siquiera la nariz en la ventana. Esa es la parte de la zona de miedo. En la zona un momento, Guila, espera un momentito. Sí, Todavía no se oye bien. De repente ponte los auriculares. Es que mis auriculares no están. Pero, a ver, y si me arrimo así. También. Ahí. Yo escucho mejor. Sí, ¿quién es? A mí me ayudó a subir el volumen de la computadora mía. De repente a ustedes también les ayuda.
al máximo puse y entonces la puedo escuchar, pero Sí, no sé qué le pasa a mi audio. ¿Entendiste todo lo de la zona de miedo? sí, Ahora entendí. voy a la zona de aprendizaje. Además, si tú Y- nos mandas después por WhatsApp la foto de lo que escribiste, sería interesante también. Ok, cómo no. Después la zona de aprendizaje me negué a ver noticias, fui consciente de la situación y pensé, si yo no me cuido, no seré la única perjudicada, sino también poner en riesgo a los demás. Okay. Te Después, diste importancia a los demás, sí, cuidar a los demás. en realidad yo no pienso en mí solamente, pienso en los demás. Por eso a lo mejor que puse eso. Y en la zona de desarrollo trato de ser siempre optimista y positiva Okay. y pensar en que todo estará bien y cuidarme y ser racional. Sé dar gracias por todo lo que recibo, así sea lo más chiquitito. Lo hago eh, con, con todo el corazón. Como por ejemplo, recibir un beso, un abrazo virtual, de algún amigo, una amiga, y de mi nieta que recibió una lechuza. Yo soy la loca de las lechuzas, recibí una lechuza hecha de crochet por ella en la época de pandemia. O sea, para mí fue como recibir un auto 0 kilómetros más o menos. Lo recibí muy bien. Y bueno, ¿qué espero de la pandemia? Después de la pandemia, digo, es poder seguir con la misma vida que estamos haciendo ahora, que creo que es una vida sana, y lo que comentó Claudia me abrió más el panorama con respecto a la alimentación, porque tenía mis dudas en ese aspecto. Así Muchas que gracias. voy a sacarle una foto entonces y te la voy a mandar por WhatsApp. Bien. Así que estamos, gracias. ¿Quién más quiere? Graciela. Sí. Sí, Graciela, ¿puedes ¿Se escucha? hacer? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, yo no sabía todo esto que habían hablado a priori. Yo vi todo este dibujo en tu página de Facebook en hebreo y contesté a cada pregunta en hebreo. Sería un poco largo de decir. Yo agarré el Makom Atzmijá como la parte que ya estoy crecida. Entonces puse Sí. את היכולת להתבונן בעצמי בלי שיפוט. O sea Wow. ¿Yo que puedo traducirla? Sí, precioso. La Yajolet, ahora me quedé. la La posibilidad, facultad, la habilidad, sí, de observarte a ti misma sin hacer un juicio sobre ti, claro, sin juzgarte. claro. Y de acuerdo a eso, para no para darle lugar a otras personas, ¿cómo quiero ser Sí, yo después de la pandemia o detrás de la pandemia? Ahora yo puse Meusenet, que quiero estar balanceada y ok, para poder estar balanceada, la condición esencial es saberme ver en todo momento, porque de pronto si entro en crisis o me agarra un pánico, tengo que mirarme a mí misma sin juzgarme y leat salir, sin querer sacar el miedo tampoco, porque el miedo es parte de uno. O sea que exacto. que tengo que saber convivir con ese miedo de decirle, no me molestes ahora, quédate un poco al costado y permitime avanzar lo que yo quiero. Vayamos de la mano, pero no me impidas reaccionar. Y todo eso uno va en cadena de otro.
Además, bueno, puse Mejuzeket, que quiero estar más fuerte para saber en todo momento cómo reaccionar. Quiero tener conciencia amplia. Puse Meusheret, que en la parte del Osher es una parte que hay que trabajarla, que no es así porque sí, es que uno va caminando y eso va de Macbil. Tiene que estar conmigo, aunque sucedan cosas que me entristezcan o que me den pánico, que me produzcan diferentes regallot, yo tengo que estar contenta, porque el Osher no es estar jojojo todo el tiempo. Puse que quiero ser asertivit, que es algo que tiene mucha relación con la otra parte que yo quiero, que es leatzef gulot, la parte de saber poner límite en cosas que no me agradan, sea quien sea, y lo importante es que para que yo pueda otorgar bien a otro, tengo que estar bien yo ante todo, y tengo que ser yo el ejemplo. Entonces, siendo asertivit, es como que no soy agresiva, y pongo el límite. Y así estoy bien y genero bien a otro. Wow. Gracias, me encantó lo que eligieron ambas. Realmente me emociona que hayan trabajado además en los deberes. Porque significa que toman, o sea, es para ustedes, es para nosotros esto, y de verdad, cada cosa que hacemos va a tener después su significado en nuestras vidas, porque es una elección. Claro. Yo incluso, vamos a terminar con un ejercicio que tiene que ver con eso, sí. Sí, Juana, ¿querías decir algo? ¿No? No quería decir nada. Claudia, Pero ¿tú quieres decir algo? ¿Es tu mejor versión? No, sí, ya que te vi. Ya que preguntaste, voy a aprovechar primero para decirle que como recién entré, no estaba preparada, no sabía bien de qué se iba a hablar. Quiero saludar a Gila, que la conozco de Beersheba, y un saludo. Y bueno, y nada más, que la próxima vez voy a estar más preparada. No sabía de qué iban a hablar, así que yo no hice ningún trabajo. Y muy lindo todo, me gusta el tema. Bueno. Okay. Pienso que es importante que sepamos, que queramos abrir la conciencia y elegir lo que queremos hacer. O sea que es importante para nuestras vidas elegir todos los días un poco rutas nuestras, y no... No, bueno, no hice. Preguntaba si piensas que sí es importante que tengamos la capacidad de elegir todos los días al menos alguna de las conductas nuestras y no reaccionar por hábitos o por cómo estamos acostumbrados. Sí, por supuesto que es importante. Sí, me parece importante eso. Sí, perdón, pero no te había escuchado entrecortada y alguna cosa me perdí. Pero no importa, sí, lo último que me preguntaste lo entendí, lo llegué a escuchar. Vamos, gracias. José, Bernardo, Claudia, Cecilia. Bernardo está al revés, no sé si te diste cuenta que mi vida se ha dado vuelta. Sí, vi. ¿Quién vio? Nancy, no, estás muy israelí, ya no entendés los dobles sentidos. Ya vi que estás con la sala virtual de OK juntos, OK, pero no entendí lo de... No es que está al revés el cartelito. A ver si puedes leer. El que lea le doy un premio. Nosotros lo vemos perfecto, yo lo veo perfecto. Ah, ¿lo ves al derecho? ¿Y por qué yo lo veo al revés? Porque el Zoom también tiene eso, que se puede verte como espejo, como
como, no me acuerdo cómo se dice, o sea, puedes verte como espejo y entonces te ves del otro lado, o Yo lo puedes verte subí, como yo lo subí como tú me lo mandaste al WhatsApp. No importa, no importa. está bien. Bueno, respecto al tema que estás hablando, como yo soy una persona que estoy sobreocupada tratando de volver a un ordenamiento, no hice los deberes, pero sí escuché todo tu trabajo, comparto los consejos y sigo pensando que es interesante, que me da pena que mucha gente no lo los que estamos te aprovechamos mucho. ¿Eh? Después pasanos la cuenta que te mandamos el giro al banco. Bernardo, una pregunta. Tú siempre pensás en los demás, pero lo importante es un poquito el granito de arena de cada uno. Porque a veces esa pregunta puede estar escondiendo la falta de compromiso personal. Y no te quiero decir que sea, pero es un pensamiento que a veces cuando demasiado pensamos en los demás, es porque ¿con qué no me estoy comprometiendo yo? Una pregunta te la dejo, No, puede ser no, algo chico. la puedo contestar, ¿no? Tenés razón. Lo malo que tenés razón. El pensar todo el tiempo en qué brindar, en qué dar, cómo hacer para que el otro esté bien, muchas veces te saca de foco de saber que vos tenés que estar bien y que eso también te va a permitir dar mejor. Pero bueno, es una vorágine que, ya te digo, con la falta de medios tecnológicos y de tiempo por mi trabajo, y busco el tiempo para hacer lo que trato de hacer en espacios que no existen. Creo espacios en la hora del sueño, creo espacios en horas. Bueno, no voy a decir que vos sabés que estoy hasta las 4 de la mañana, porque otra vez me vas a contestar que parece otra cosa, pero a veces yo te mando mensaje a las 4 de la mañana y vos, pobre, por lo menos escucharás el pipi, pipi, y yo estoy trabajando a las 4 de la mañana. Yo no escucho nada, yo apago cuando me voy a acostar, dejo en silencio el teléfono. Me dejás muy tranquilo porque yo cuando te mando un mensaje no miré el reloj y bueno, y eso sí es cierto que te quita un poquito del foco, pero la comprensión de lo que pasa permite poder corregir y permite poder ir tomando medidas paulatinas para cambiar las cosas que no están bien. Hay mucha gente que cree que es perfecta, yo no soy uno de esos, ¿no? Yo creo que aprendemos todos los días, que nos falta muchísimo más por aprender de lo que sabemos. Entonces, como soy una persona joven, agarro y trato de aprender todos los días algo. Vamos. Gracias, gracias. José, Claudia. Claudia. Yo hice el ejercicio retroactivo, digamos. La semana pasada tuvimos muchísimos problemas con la computadora en el trabajo. Había un problema de la central de computación en la Cúpat Jolín y era imposible de trabajar. Y si a mí hay algo que me pone mal, es no poder tener control en lo que yo tengo que hacer. Y bueno, llamé 20 veces a casa que se desconectaba la computadora a la central y siempre me atendía la misma chica. Y yo le digo, no, ¿ya me extrañás? Me dice, no, estaba esperando que te me llames. Y la verdad que no sé si fue por una cuestión de si salió del miedo o no, porque puede ser el miedo a perder el control de alguna manera, porque después me quedé pensando en eso. Que en otra situación le hubiera dicho 20.000 cosas a la pobre piba, que no tiene la culpa, porque ella lo que hace trata de ayudarme lo mejor que puede, y no depende de ella ni depende de mí. Pero si eso no funciona, significa que se me acumula trabajo y me tengo que quedar fuera de horario y me da bronca. Y después me di cuenta que sí hubo un aprendizaje, porque mi actitud cambió. Y hablamos con la piba de 20.000 cosas que no tenían nada que ver con el trabajo mío, que por ahí tenían que ver con el trabajo de ella. Y le pregunté si había muchos médicos que la volvíamos locos y si los agredíamos. Porque yo sentí que realmente pobres, de alguna manera los agredimos porque son el depósito de nuestra catarsis, de nuestras broncas en el trabajo.
Y me dijo que ella aprendió a hacerse un mecanismo de defensa y tratar de ayudar lo más que puede sin tomarlo ella como algo personal. Y fue de alguna manera una lección, una piba que debe tener 20 y pico de años, ¿no? Y me gustó mucho porque le digo, ¿sabes qué? Se lo tendrías que decir a cada uno cuando atendés el teléfono, porque te llamamos en el momento de desesperación, de miedo, de pérdida del control nuestro ante nuestro trabajo. Me dice, sí, yo te entiendo perfectamente. Por eso trato de ayudarte con lo que puedo, y con lo que puedo te digo, no, ya es más que lo mío. Y pienso que es importante porque es como dijo Bernardo, todos los días aprendemos algo y no importa de quién. Puede ser de una chica de 20 años o de una persona de 80 con una experiencia de vida impresionante. Y creo que ahí está la parte del desarrollo, o sea, del aprendizaje que nos lleva al desarrollo y que inconscientemente en la próxima situación de todos los días, chiquita, no voy a algo muy filosófico de cambiar algo muy profundo en mí. En lo más sencillo, que uno lo pueda tener tan incorporado que ya no lo pienses, que lo hagas automático, esa reacción, pero más positiva. Dijiste algo muy importante que es lo del paso a paso, los cambios chiquitos. Te puedo contar, por ejemplo, a todos algo que era característico de mí. A mí me parecía, o sea, no tenía paciencia para hacer un cambio paso a paso. Yo quería que las cosas fueran ya. Y si elegía un cambio, de un día para cambio. ¿Y qué pasa? Era cuando empecé a pensar por qué esa actitud, me di cuenta en que en una historia personal era como que era lo que me funcionaba. Pero entonces dije, ¿cómo paso? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa justamente eso de un estrés? De algo así le obligo, porque cuando queremos hacer un cambio que lleva determinado esfuerzo, entonces nos obligamos de cierta forma. Y además los cambios después no eran constantes, porque puede ser que en una semana yo lograba estar a full y después empieza a caer la motivación. ¿Por qué? Porque era como hacer el cambio por la necesidad del cambio y no admitirlo en mi vida como algo que me gusta, aprendiendo. O sea, el proceso de aprendizaje, ese me costaba. No lo estaba haciendo si hacía de golpe un cambio. Y cuando aprendí a hacerlo despacito, te olvidas que estás cambiando. Y es justamente eso, vuelve las conductas nuevas o los hábitos nuevos que vas adquiriendo se van haciendo tuyos paulatinamente. Y entonces luego pasa eso, que al final simplemente eres así. O sea, empiezas a hacer de forma determinadas situaciones, das respuestas distintas de forma automática, pero son las respuestas que quisiste. Y entonces es muy importante lo de paulatinamente y también eso en la alimentación, o sea, hablamos un poco sábado, cómo preservar un cambio. En él volver y repetir, la repetición de esos pasos chiquitos van haciendo los pasos más grandes. Porque además otra cosa, que cuando cambiamos algo chiquito, cambiamos la percepción de lo que pensábamos. Y eso nos abre todos otros campos y vamos haciendo cambios sin darnos cuenta en otros campos. A ver, que gracias para mi esposo que me trajo agua, pero gracias. Saludos a Carlos. Saludos. Nancy, yo escuchaba recién a Claudia y a mí me ha pasado últimamente de aprender mucho de los niños. Y vos podrías pensar, nosotros tenemos que enseñarle a los niños, pero los niños no sé de dónde absorben ese razonamiento, quizá en la pureza, en eso no contaminado que tienen, esa espontaneidad que tienen. Y nos enseñan mucho. Yo tengo charlas con mi nieta que me asombran, porque no estoy hablando de cosas de niños, de repente en cosas, ella está escuchando, yo voy a hacer un proyecto, dije, yo voy a hacer una escuela para los niños, para cocinar los niños. Me dijo, excelente, está muy bien, pero no podés hacerla. Digo, ¿por qué no? Porque precisás un seguro. ¿Cómo un seguro?
Y sí, sí, un seguro por si a los niños les pasa algo, y entonces tenés que hacer así, tenés que hacer acá, y vos tenés que hacer una comida que sea especial, pero cobrar la cara, porque si es especial no la podés cobrar barata, porque si no la gente no se va. Y así todo, y yo me quedo con la boca abierta, porque es una pequeña empresaria, una pequeña emprendedora de 12 años. Digo, sí, pero ¿cómo, de dónde sacó todo esto? ¿No? Yo aprendo mucho, y también cuando me cuenta de su relación con sus compañeritos, ¿cómo se llama? Del bullying, de que le hacen los compañeritos, de las cosas que suceden en la escuela, con una madurez y unos conocimientos que nosotros cuando éramos niños no teníamos. Yo, sinceramente, salía a jugar a la pelota afuera y no pensaba en nada de esas cosas. Y hoy los niños piensan, tienen mucha información y la procesan a su manera, la procesan en eso limpio que es el receptor, esos son, no está contaminado con preconceptos, no está contaminado con malos pensamientos, y entonces eso le da una visión espectacular y aprendo mucho de ellos. Es cierto, los niños no solo todo eso de contaminación, sino que todavía son lo que todavía son, ellos se están formando día a día y entonces se permiten eso. Que nosotros ya tenemos nuestros pensamientos de cómo deben ser las cosas y están un poco más conectados con sí mismos. Además, toda la información que hay un poco, digamos, en nuestra época no pensábamos, los padres no pensaban que los niños tienen cierta capacidad de entender a los mayores, entonces nos dejaban de repente jugar más, y a veces las preguntas que teníamos, yo me acuerdo que tenía preguntas desde muy chica de varias cosas que no me respondían porque creían que no era algo que los niños hablan. Entonces un poco es todo eso, la visión, los paradigmas que se ven en las sociedades y en las distintas épocas, que marcan un poco eso. Hoy podemos permitirnos aprender de un niño. Ella me dice que estamos abiertos a eso. Ella me dice que su otra abuela le dice que vos no podés enseñarme nada a mí. Yo soy la abuela, yo te tengo que enseñar a vos. Y eso le abre la puerta cuando yo le digo, no, yo creo que los niños pueden enseñar mucho a los mayores, y después no la puedo parar más. No la puedo parar por 2 horas, me enseña, me habla de los extraterrestres, me habla de Dios, me habla de si existe o no existe Dios, por qué, me habla de los negocios, me habla de las relaciones con las otras personas, me habla de las parejas. Y si, ¿de dónde sacó todo? Es impresionante, es un caudal, aparte de razonamiento, un razonamiento totalmente lógico, que no es que está diciendo estupidez, y aprendo un montón. Gracias, eso tiene mucho que ver la tecnología también. Sí. Los chicos, le das un teléfono a los chicos y los chicos hacen y te cualquier cosa. Y nosotros tenemos que estar con un diccionario ahí para ver qué es lo que dicen. No, pero ella, por ejemplo, a los 12 años no tiene Facebook, la mamá no la deja tener Facebook. No es necesario Facebook, pero tiene otras cosas que están restringidas, o sea que tiene una información de la casa, de la escuela, pero no una información abierta. Es que también la educación es distinta ahora. Claro, igual recibe porque la tecnología le permite. Hoy están estudiando desde la casa, hoy los niños de la escuela, la mayoría, estudian desde la casa. Y esto que nosotros, digo, qué difícil que es para el Zoom y toda la tecnología, para ellos no es ningún problema. Ellos estudian, niños de 8, 9, 10 años, estudian desde la casa, hacen la tarea en la computadora y se la mandan al maestro. Y hacen grupos, y para ellos es natural. Claro, escúchame, vos, Bernardo, tenés la misma edad mía. Nosotros, nuestro papá, teníamos que tratarnos de usted. Es no en mi caso, pero sí completamente distinta. Sí, no en mi caso, pero yo conozco que así funcionaba en muchos lados. Sí, yo lo trataba de usted y él me trataba de usted a mí también. O yo era muy atrevido, o mi papá era muy moderno. A lo mejor. Sí, no te dije que yo nací al año que mi papá se jubiló, así que mi papá era mucho más grande. Guila, tiempo, porque si no nos vamos a...
Les aconsejo que lean los chats, porque la verdad que hay, por un lado nos dicen que no se escucha bien, y por otro lado hay varias personas que expresaron algo respecto a lo que estábamos hablando, y siempre, mira ahora José, por ejemplo, que la nieta tiene 12 años y también tiene las clases por Zoom. Que nos ayudan a todos. ¿Por qué me puse? Porque ya van a ser las 11 y estamos... Cecilia, ¿tú quieres agregar algo? Que has estado todos los sábados siguiéndonos. Bueno, en principio quería decir de no darle mucha bolilla al miedo, porque paraliza. Y sí, este momento de pandemia a mí en lo personal me ayudó más desde lo espiritual, ¿no? Porque venía con cargas de culpas por trabajar 11 horas por día y bueno, y estar muy poco tiempo con mi familia. Y ahora, bueno, estoy más tiempo, paso más tiempo con ellos. Estoy tratando de tomarla. Ahí se entrecorta y no te escucho. No, yo me corté. Yo corté porque seguiste hablando. Es importante lo que dijiste, estás tratando de tomarla. Podés hacerlo de a poquito, como decíamos, ver cuál es la mejor decisión para sí tener más tiempo con tu familia en el día de después que salgamos de la pandemia. Si es importante para ti. Sí, porque, bueno, mi idea ahora es, a raíz de la pandemia, quiero decidirme a independizarme en lo que es laboral. Y bueno, buscar el camino, ¿no? Como para poder hacer las dos cosas ordenadamente y equilibradamente. Trabajar y estar con mi familia. Gracias, Cecilia. Bueno, no, por favor. Para pintarte las uñas, Ceci. Con azul. Ah, sí. Tus uñas azules. Azul color esperanza. En las redes. Sí. Que hicimos, que las hizo pensar. Yo quiero, quiero que, no, porque es un ejercicio que de verdad nos va a ayudar a todos, digamos, a ordenar un poco qué es lo que, cómo nos queremos ver de repente dentro de un año o dentro de 2 años, cuando ya hayamos quedado aquellas cosas que hoy nos molestan o que pensamos que puede hacerse de otra forma, de una forma mejor, cómo superarnos. Entonces, hacerlo ahora, no escribirlo como lo escribimos, quiero o algo, sino cerrar los ojos, verme como soy en ese momento de que quiero ser. No escribir quiero, sino me veo, estoy contenta, por ejemplo, porque, y contar toda una situación donde está incluido esa forma. Por ejemplo, quiero, todo lo que yo quise, quiero que ahora lo hagamos y lo vamos a hacer juntos. Yo empiezo a decirles, si nosotros ese momento de todos los sábados, respirar hondo y entonces vernos en esa versión que es la mejor que ahora podemos pensar que sobre nosotros mismos. O sea, los invito a cerrar los ojos, respirar profundo. Inhalar. Exhalar. Relajarnos. Estábamos muy pendientes de todo.
incluso nos sentimos que hicimos deberes, nos puso en una situación un poco de tensión, de querer hacer las cosas bien. Así que vamos a liberar todo eso, liberar la sensación de presión, incluso la sensación de estar acá, de que todos nos miran, de que estamos juntos, sentirnos conectados con nosotros mismos y sentirnos, sí, la influencia de cada uno de ustedes, pero la influencia buena que elijo, el que me apoyan, que me conocen, que me dan el lugar. Respiro nuevamente. Siento el aire. Y agradezco por estar viva o vivo. Reconozco el valor de la vida y reconozco el compromiso que tengo yo con mi vida. Entonces pienso en esa versión, la mejor versión de mí misma. Quizá mejor en la salud, quizá porque logré hacer un cambio que hace tiempo quería, quizá simplemente porque me felicito día a día cuando logro darme cuenta que soy consciente. Quizás solo por el hecho de que miro y disfruto de lo que veo. Quizá porque me puedo sentar unos minutos conmigo misma y decir, voilà, hoy me sentí bien, hoy aprendí algo, hoy reaccioné distinto con aquella persona, hoy me puse un nuevo propósito. O tan solo pensar, qué bella es mi familia, qué linda es mi casa, tiene claridad, tiene lo que quise, hice el cambio que quería, hoy le voy a dar color a esto, me gusta ese color. O sea, las sencillas cosas, permitirnos estar presentes en el día a día, en el momento en que estamos, con quién estamos charlando, con quién estamos compartiendo, darle lugar al otro, permitirnos observar así, separarnos por momentos de la situación en sí para no estar involucrados en forma inconsciente y decir, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Ahora los dejo un rato en silencio para que cada uno vea esa versión de sí mismo. Pueda grabarla en la memoria. Qué emoción
sienten siendo esa nueva persona, que es nueva solo porque hizo unos pequeños cambios. La esencia ya la tenía, la esencia es lo que sigue, se continúa. ¿Qué emoción tiene? ¿Qué actitud ante la vida? ¿Qué habilidad nueva? ¿Qué recuerdos? ¿Qué hábitos nuevos? ¿Qué comida le gusta ahora que antes no le gustaba? ¿Cómo es su vida? Ordenada, equilibrada, atractiva, amorosa. Y cuando quieran, pueden empezar a volver al hoy con la seguridad de que esa visualización que hicieron va a tener mucho significado. Y ahora simplemente la sueltan con la confianza de que si quiero, voy a hacer exactamente eso, voy a poder seguir cada tanto regenerándome, recreándome, haciéndome cada día mejor. Soltamos porque confiamos que ya está encargado. Y desde mañana vivimos de acuerdo a ese nuevo ser que queremos ser, porque ya lo somos, sin juzgarnos, sin estar pendientes de si hicimos o no algo, simplemente convencidos que largamos ese deseo porque es lo que queremos ser, de a poquito ya se va a ir dando. Tenemos que evitar las expectativas para no sentirnos culpables. Simplemente entrar de a poquito, día a día, descubrirnos de pronto pensando en algo mejor, de pronto actuando de otra forma. Confiar que ya está, se nos dio. Este es el primer paso. Ahora los invito nuevamente a poner la mano en el corazón, como un pacto entre el corazón y el cerebro, de que lo que elegí ahora y de cómo me vi, está guiado por los valores que están en mí, por una elección libre y por el amor a la vida y el amor hacia mí, el amor hacia los demás. Gracias por este momento. Gracias por las decisiones. Gracias por el compromiso que tomamos con nosotros mismos. Gracias por ser.
Amén.